Muchísimas gracias, Byron. Gracias a todos los que se han dado cita el día de hoy para compartir algunos criterios sobre esta valiosa guía que acaba de emitir la Corte Constitucional y que creo que va a ser de gran valía tanto para académicos, para estudiantes, para jueces y evidentemente para la comunidad en general. Aplaudo esta iniciativa que sin duda alguna no hace más que evidenciar la intención de promover el desarrollo de este tema tan importante en Ecuador. Byron, no sé si es que es posible que pueda compartir una presentación pequeñita, por favor, porque le quiero pasar unos cuadritos. Por supuesto, Viviana. Ya, ok. ¿Tienes habilitada la Sí, opción? ok, Sí. perfecto. Ya, perfecto. Adelante. Sí, solo me puedes confirmar si ya se ven mis diapositivas, por favor. Sí, efectivamente, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces déjame, solo les voy a poner en modo presentación, ¿ya? Ok, bueno, yo quiero evidentemente centrarme solamente en un puntito de lo mucho que se podría decir sobre este tema y es sobre todo la importancia de lo que hay antes, durante y después de las sentencias que ha emitido la Corte Constitucional y de esta valiosa jurisprudencia sobre los derechos de la naturaleza. Y creo que una de las piedras angulares, como ponía yo en el tema, es sin duda alguna el activismo social de los defensores de la naturaleza, que desde sus diferentes ejes, no importa si son los pueblos indígenas, los campesinos, los animalistas o las organizaciones ecologistas, desde sus trincheras diarias han tratado de promover demandas a nivel constitucional para que este tema pues cobre vida. Quiero empezar también diciéndoles que desde la teoría constitucional crítica, una de las tantas que es del constitucionalismo popular, una teoría que nació a inicios del siglo XXI en Estados Unidos y que poco a poco ha ido cobrando fuerza en varios países, que ha sido largamente desarrollada en América Latina. La idea de este constitucionalismo popular desarrollado por autores como Chemerinsky, Richard Parker, Posey Siegel, entre otros, lo que nos invitan a pensar es que realmente es necesario quitar esta supremacía judicial entendida como la idea de que los jueces construyen desde sus escritorios las decisiones judiciales para en su lugar promover el diálogo entre cortes y ciudadanía. Y por eso entre los varios conceptos que se podría traer a colación sobre el constitucionalismo popular, solamente les comparto algunos, como por ejemplo, ellos sostienen que la legitimidad democrática depende de que las personas se involucren en la interpretación constitucional y que el significado de cómo debe entenderse y efectivizarse un derecho se ha dicho precisamente por la gente de a pie, por la gente común, por el pueblo, como suelen llamarlo. También nos señala la necesidad de que sean las personas comunes quienes con su capacidad de debatir y formarse una opinión razonable en cuestiones morales como las que involucran las discusiones sobre los derechos fundamentales, sean quienes den su punto de vista al momento de construir derecho y al momento de desarrollar el contenido de los derechos. Además, defienden esta idea de que tiene que existir un control activo, permanente, continuo por parte del pueblo sobre el rol de la interpretación o al momento de interpretar la Constitución y de implementar estos derechos ya en la práctica. Y el último cuadrito nos dice que la deliberación colectiva es la fuente última de la legitimidad del derecho constitucional y que por lo tanto se requieren instituciones que permitan al pueblo involucrarse en la creación del derecho. Y creo que a lo que estamos combinados el día de hoy es a cuestionarnos qué tanto se ha promovido el diálogo entre la Corte Constitucional y el pueblo. Y yo creo que esto tiene que ser entendido a través de la evolución, desde que fue reconocido conceptualmente y sobre todo constitucionalmente los derechos de la naturaleza y cómo a partir del 2008 la Corte a través de los casos que ha tenido que resolver ha tomado en cuenta precisamente las reivindicaciones de los defensores de la naturaleza. Y entonces, en ese sentido, es importante recordar que obviamente tenemos una normativa tanto constitucional como infraconstitucional que promueve la participación ciudadana, el famoso y célebre artículo 71 que reconoce y explica en qué consistirían los derechos de la naturaleza de cierto modo, también nos dice que precisamente toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad puede exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Y sin duda alguna este párrafo es importante porque
que cuando se discutió en Montecristi sobre quién debería defender los derechos de la naturaleza ante las Cortes, no fue un tema fácil. En algún momento se pensó simplemente en crear una superintendencia del ambiente, en otro momento en delegarle esta facultad privativa al Ministerio del Ambiente, en otro momento si debería o no, como en Europa, ser las organizaciones con personería jurídica únicamente las que puedan defender a la naturaleza y defender sus derechos y las violaciones que sufre permanentemente. Y al final del día creo que fue sumamente acertado que se permita esta legitimación activa amplia en el que cualquiera, sin importar si es una persona natural o jurídica, o un colectivo con personería o sin personería jurídica, o una entidad pública o privada, quienes puedan defender estos derechos, porque ya les voy a indicar un cuadrito en el que precisamente en la práctica la institución pública que de manera preponderante debería estar protegiendo los derechos de la naturaleza es quien en la práctica está siendo demandada por no tutelar estos derechos, y que precisamente esta oportunidad de que sea cualquier persona la que pueda defender los derechos de la naturaleza ha potenciado la posibilidad de efectivizar de cierto modo estos derechos. También es importante, y yo siempre resalto el rol de los amicus curiae, que han estado presentes sobre todo en los últimos años en los casos de la Corte Constitucional, y que gracias a esta potestad que permite la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, los amicus curiae pueden presentar precisamente sus argumentos sobre, ya sea de sociales, políticos, culturales, económicos, filosóficos, jurídicos, evidentemente, sobre que ayuden a mejor resolver un caso. Yo solo les traía a colación un caso que es viejito, que es relativamente antiguo, es un caso del 2010 de la famosa acción de inconstitucionalidad de la ley de minería, y este caso, si bien es cierto, digamos, no es el referente del desarrollo jurisprudencial de los derechos de la naturaleza, pero me parece que es importante como al menos cuando se estaba analizando la forma en que se debía resolver este caso, la Corte Constitucional hizo, no sé, cada uno de ustedes se cuestionará si se trata o no de un activismo judicial, pero sí hizo un llamado a diversas instituciones para que contribuyan a la Corte Constitucional con sus argumentos sobre la ley minera, sobre los pros y los contras de la ley minera, y la Corte Constitucional señalaba precisamente que el fin de hacer este llamado a las diferentes organizaciones era contar con criterios en torno a cómo los impactos ambientales, culturales o sociales que podrían acarrear la aplicación de la ley minera deben ser entendidos por la Corte Constitucional. Entonces, en esta línea, lo que quiero decirles por el tiempo y para ya aterrizar en algo concreto es que si bien es cierto, y desde el 2008 hasta el 2019 se resolvieron varios casos sobre derechos de la naturaleza, muchos de ellos ustedes los encontrarán en la valiosa guía jurisprudencial que acaba de emitir la Corte Constitucional. Son casos en los que, si bien es cierto, se cita el artículo 71 y se nos recuerda que en Ecuador la naturaleza es considerada como sujeto de derechos, realmente no existió un desarrollo jurisprudencial más allá de una mera citación o una mera enunciación carente de contenido ya práctico y explicativo de cómo deberían entenderse, y pues ahí ustedes los tienen y seguramente lo revisarán luego a través de la guía. Pero lo importante de esto es que vean quiénes son los demandantes. Los demandantes de estos casos, en el caso de la consulta popular de las corridas de toros fue el presidente de la República, en el caso de protección de manglares, un caso fue presentado por el Ministerio del Ambiente, el otro por un empresario camaronero, hubo temas de concesiones mineras en los que intervino o presentó la demanda la Agencia de Regulación y Control Minero, hubo temas de contaminación petrolera en los que quien presentó la demanda fue Petroecuador, hubo casos igual de contaminación petrolera como el famoso caso Chevron, presentado a través de una acción extraordinaria de protección por la misma compañía, o el caso de la contaminación de una granja porcina presentado por los propietarios de esa granja. Pero todos estos casos, si no la mayoría de ellos, se trataron bajo una lógica en la que se estaba defendiendo por parte de los accionantes del derecho de propiedad, ya sea de la propiedad pública del Estado, la propiedad privada de, por ejemplo, un granjero o un camaronero o un petrolero o un minero. Y creo que sí es interesante el vuelco de 180 grados que va a dar este tema a partir de la composición de jueces del 2019, porque a partir de este año yo he podido identificar 14 sentencias desde el 2019 en la que se trata de manera directa o indirecta esta idea de desarrollar el contenido de los derechos de la naturaleza, y es sumamente interesante cómo, a diferencia de lo que pasaba en los primeros años de constitucionalización o de desarrollo constitucional de los derechos de la naturaleza, a partir del 2019 se ha incrementado exponencialmente la presentación de amicus curiae y la presentación de demandas por organizaciones sociales, por defensores de la naturaleza. Si ustedes ven, por ejemplo,
casos como el de la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto 751, en el que se cuestiona el tema de cómo se debería proteger el Yasuní y a los pueblos no contactados, precisamente fue presentado por organizaciones en defensa de la naturaleza. Lo mismo pasó, por ejemplo, para demandar la inconstitucionalidad del Código Orgánico Administrativo, que permitía otras actividades económicas en los manglares, o lo mismo pasó contra el reglamento ambiental para las actividades mineras, o lo mismo pasó, por ejemplo, acá tengo los otros casos, voy a cambiarme un segundo de diapositiva porque no entraban en una sola, o en el caso de la ley semillas, o en el caso de consultas populares para prohibir proyectos mineros en los diferentes cantones, o en el caso, por ejemplo, del reconocimiento de los animales como sujetos de derechos, o la protección a pueblos indígenas como el pueblo Sinangoe. En fin, a lo largo de todas estas sentencias, sin importar si se tratan de ecosistemas en específico, de la protección de la naturaleza en general, o no importa si se trata de la protección de la naturaleza en ecosistemas urbanos o en ecosistemas rurales, la idea es visibilizar cómo la mayor parte de demandantes ha sido la sociedad civil, no ha sido el Ministerio del Ambiente, y esto, por otro lado, nos lleva a cuestionarnos que los demandados en estos casos, por el contrario, si ha sido el Ministerio del Ambiente, o ha sido la Agencia de Regulación y Control Minero, o ha sido el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la amicus, ustedes ven, por ejemplo, en el caso Sinangoe, hubo 90 amicus, lo que implica una real participación y una real intención de involucrarse en la justicia constitucional por parte de la sociedad civil. En el caso de la Mona Estrella también hubo varios amicus, en el caso del río Akepi, en el caso del río Monjas, y al final del día, yo creo que esto lo que nos invita es finalmente a pensar cuál es el rol y cuál es el desafío de la Corte Constitucional, que si bien es cierto y se evidencia esta idea de que la sociedad quiere ser partícipe y contribuir a la Corte Constitucional con argumentos de diferentes tipos, ya sea técnicos o ya sea argumentos de las experiencias de vida propia de gente que desde su día a día promueve relaciones no antropocéntricas con la naturaleza, campesinos que le evidencian a la Corte la importancia de proteger las fuentes de agua, pueblos indígenas que les evidencian a la Corte las relaciones simbólicas que tienen con la naturaleza, animalistas que evidencian la necesidad de reconocer esta capacidad de sintiencia de los animales para detener el maltrato animal. Creo que lo único que nos dejan y que lo que nos debería invitar a reflexionar a cada uno de nosotros es que, si bien es cierto y la Corte cada vez está abriendo más paso a que la ciudadanía participe y se involucre en las decisiones de la Corte Constitucional, todavía queda un largo camino por andar, todavía quedan muchos casos pendientes por resolver sobre derechos de la naturaleza, y creo que el desafío de la Corte Constitucional precisamente es promover y permitir que la ciudadanía se involucre y escuchar estos argumentos, tanto de los que están a favor como en contra de los derechos de la naturaleza, para con base en eso formarse un criterio realmente informado y tomar decisiones que realmente estén encaminadas a garantizar derechos. Así que, bueno, les invito a leer esta valiosa guía en la que seguramente van a encontrar el significado y el desarrollo de todas estas sentencias. Muchísimas gracias, Bayro.